Un saludo a todos los miembros de nuestra comunidad de pensamiento sistémico. Bienvenidos nuevamente a este espacio en el que hablamos con diferentes investigadores y especialistas que aplican los sistemas complejos a diversos campos de trabajo. Hoy para nosotros es un placer contar con Javier Busquets. Javier es ingeniero de telecomunicación por la Universidad Politécnica de Cataluña, doctor en Management y redes de innovación por la Copenhague Business School y tiene una dilatada trayectoria como profesor, como investigador y como escritor en temas de management, innovación, gestión, marketing y bueno, y además también colabora con el blog de Sistemas Complejos de la Fundación, en donde podéis encontrar sus artículos. Javier, ante todo, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a vosotros. Queremos comenzar la entrevista preguntándote ¿qué es para ti un sistema complejo? Bueno, un sistema complejo, desde mi punto de vista, es un conjunto de elementos que se relacionan a través de diferentes tipos de interacción o de relación. Eso significa que pueden aplicar a fenómenos de la naturaleza inanimada o fenómenos sociales si esas conexiones son entre personas, pero que lo distinguen desde mi punto de vista por tres factores. El primero de ellos es que un sistema se define porque hay un límite, porque los elementos que lo constituyen están interactuando entre ellos. Un segundo elemento es que la complejidad se podría tratar como una metáfora de algo que no conocemos porque no sabemos explicar del todo bien cómo funciona, lo cual nos lleva a un tercer elemento, que es el fenómeno de la evolución o del proceso emergente. Es decir, un sistema complejo suele producir fenómenos que son difíciles de predecir y, por tanto, nos encontramos de forma permanente ante sorpresas, es decir, ante fenómenos o propiedades que presenta el sistema y que no habíamos podido prever. Por lo cual, esto plantea diferentes problemas desde el ángulo que lo queramos ver, ¿no? Desde el ámbito científico es difícil hacer deducción o predicción respecto a su comportamiento. Desde el punto de vista de lo que es la dirección o el management, es difícil hacer predicciones de forma explícita con sistemas complejos. Desde el ámbito de la ingeniería, pues debe acotarse el sistema a niveles suficientemente razonables para resolver problemas, ¿no? Así que los sistemas complejos son, ante todo, una fuente inagotable de diversión intelectual, de interés, y nos plantean ante lo que más incómodo hace sentir a mucha gente, que es lo que no sabemos. Y Javier, ¿cómo te interesaste por el estudio de los sistemas complejos? Pues os tengo que decir, la verdad es que quien me hizo interesarme por los sistemas complejos es el presidente de la Fundación Psychomonos, es José María Fuster. Hace años coincidimos en un evento en la Escuela de Negocios en la que trabajo, que es ESADE, y me sugirió el escribir un caso de una cuestión que era relativa con una entidad bancaria. Y me comentó que había utilizado teoría de sistemas complejos para resolver una serie de problemas o de cuestiones o de retos que tenía la entidad desde el punto de vista tecnológico, ¿no? Y esto me hizo entrar en el interés en comprender una cuestión específica, y fue a partir de ahí, ya que preguntas de forma específica, ese fue el origen de mi interés por los sistemas complejos. Y Javier, ¿tú cómo crees que los sistemas complejos pueden ayudar al desarrollo del conocimiento y a la sociedad en su conjunto? Yo creo que los sistemas complejos, puesto que nos enfrentan a lo que no conocemos, necesariamente nos obligan a aprender. De hecho, la innovación es la gestión de lo que no sabemos hacer o lo que no conocemos suficientemente bien. Muy posiblemente, cuando se habla de complejidad, hay una broma
recurrente, que es diferenciar entre sistemas complejos o sistemas difíciles. Un sistema difícil pues puede ser fabricar un avión. Un avión es algo muy difícil de hacer, pero existen una serie de procedimientos que permiten construirlo y más o menos pues tú sigues el procedimiento y funciona, pero la complejidad se asemeja más a comer espagueti. A veces coges el tenedor, te llevas todos los espaguetis del plato, a veces haces lo mismo y no te llevas ninguno. Entonces, ante esas circunstancias de no saber cómo va a ser el resultado de una acción determinada sobre un sistema tan sofisticado, con tantas relaciones, con tantas interacciones, con tantos elementos que no conocemos, es lo que hace que sea fascinante para las personas curiosas y que tienen interés en aprender en el funcionamiento de sistemas pues, que no conocemos del todo bien. Y Javier, vivimos una época muy interesante, o sea, estamos en medio de una serie de procesos relacionados con los adelantos tecnológicos, con un desarrollo cada vez más rápido, más acelerado. ¿Tú cómo crees que los sistemas complejos nos pueden ayudar a, primero, abordar estos procesos de digitalización y a incorporar pues la innovación en todo este trabajo? Yo creo que hay un elemento en el mundo de la digitalización que, desde mi punto de vista, creo que debería comprenderse mejor, y es que el mundo de la tecnología digital, el mundo del software, se ha enfocado desde hace mucho tiempo con procesos deductivos. Es decir, tú dibujas un proceso, lo intentas articular, buscas un ordenador, buscas una aplicación de software, lo construyes e intentas hacerlo repetible, ¿no? Y esta es una especie de paradigma muy simple de cómo funcionan ciertas tecnologías digitales que llevamos utilizando desde hace muchísimo tiempo. Pero hoy en día, frente a aplicaciones o sistemas que a base de datos son capaces de hacer inferencias sobre qué tipo de función puede corresponderse con ese tipo de conjuntos de datos, nos plantea ante procesos donde personas y máquinas pueden trabajar para descubrir procesos emergentes. Por tanto, si personas y máquinas colaboran para inferir ciertos fenómenos que pueden aparecer, creo que es algo muy interesante el cómo abordar. Creo que, por decirlo de forma positiva, creo que se requiere una forma de pensar distinta de la forma de pensar tradicional, basada en los conceptos deductivos y de lo que se ha denominado el diseño de lo artificial. Es decir, lo artificial ahora está muy vinculado con ciertos procesos de la naturaleza o procesos biomiméticos, etcétera, que nos permiten explorar terrenos entre personas y algoritmos que hasta hace muy poco tiempo eran impensables. Por tanto, de nuevo, es un ámbito de curiosidad, de interés y de exploración que no se había presentado hasta hace muy poco tiempo. En el ámbito de la digitalización, según sí. Perfecto. En ese contexto. Y Javier, bueno, tú dentro de breves minutos vas a dar, en el marco de los encuentros viernes tarde del Club Sicomoro, una ponencia que se llama Algoritmos y metáforas como fuente del conocimiento. Queríamos que hicieras un pequeño resumen de tu ponencia para nuestra audiencia. Bueno, para aquellos que van a asistir, de lo que voy a hablar es del lenguaje. De hecho, el algoritmo es una forma de lenguaje, la metáfora es otro tipo de lenguaje. Y lo que voy a compartir es qué diferencia existe entre los algoritmos que conocemos como una expresión del lenguaje humano y las metáforas como otra expresión del lenguaje humano, de qué forma los algoritmos nos permiten aprender, de qué forma las metáforas nos permiten aprender y cómo compararlos. Y hacer alguna pequeña aproximación humorística al tema que espero que a los asistentes les parezca interesante y les despierte la curiosidad. Eso es todo. Y bueno, ya para finalizar esta entrevista, ¿qué relación hay entre algoritmos, metáforas y sistemas complejos? Esa es una pregunta muy interesante. Eso es de paper, ¿eh? Esto no me lo ves. Ese es el paper que estoy preparando. No lo sé. Mira, las metáforas
lo que hacen es... La metáfora es una forma de expresión en el lenguaje que permite establecer un juego entre diferentes planos del conocimiento. Entonces, los puntos de conexión entre esos planos diferentes, esos ámbitos diferentes de conocimiento, pueden conducirte a el humor, pueden conducirte al arte, es decir, puede haber expresiones artísticas, y pueden conducirte incluso a descubrimientos científicos. Entonces, la diferencia entre esos tres ámbitos tiene que ver con la emoción que hay detrás de cada uno de ellos. De hecho, un descubrimiento científico tiene que ver a veces con ciertas metáforas, pero produce un sentimiento más bien tranquilo. El humor es un sentimiento de sublimación de la agresividad, por decirlo de alguna manera, y el arte es una conexión espiritual con algo que no habíamos visto y que nos permite esa metáfora ver. Un algoritmo suele estar sobre todo centrado en un plano de conocimiento. Entonces, está muy basado en una serie de reglas y en una serie de elementos de datos o de diccionario, por decirlo de alguna manera, que lo limita en ese ámbito. Por tanto, los algoritmos nos permiten comprender, por ejemplo, nos permiten aprender de qué manera. Nos permiten hacer simulaciones. Una simulación nos permite, por ejemplo, introduciendo un concepto que es el ceteris paribus, manteniendo determinadas variables constantes, ver cómo una variable con otra pueden variar con un sistema. Pero ahí estamos quitando la complejidad. De todas maneras, eso suele ocurrir. Y en ciertos ámbitos de la vida, por ejemplo, la ciencia económica se basa mucho en introducir elementos ceteris paribus, con las consecuencias que eso a veces tiene, ¿no? Hoy en día, con los algoritmos inteligentes, por llamarlos de esta manera, nos permite introducir elementos de mayor abstracción. Por ejemplo, una red neuronal nos permite establecer capas de abstracción, en lo que llamamos las capas del deep learning, nos permite introducir capas de abstracción, nos permiten simular ciertos procesos cerebrales, por ejemplo, funcionamiento de la memoria y otros procesos, otras formas de pensar. Sin embargo, la metáfora es un auténtico misterio. La metáfora parte de la experiencia humana, es decir, no parte de una abstracción, sino siempre parte de algo que nosotros conocemos de una forma experiencial, incluso basada en el conocimiento tácito, ¿no? Si yo digo que la llave del conocimiento está en algún sitio, la llave es, todo el mundo sabe lo que es una llave. Estoy utilizando una metáfora, ¿no? Sí. Si digo que el amor está en el aire, pues es otra metáfora, sí. Y todo el mundo entiende más o menos, porque estoy utilizando un término que está basado en nuestra experiencia, es decir, es un proceso evidentemente inductivo. Entonces, lo similar entre los algoritmos inteligentes y las metáforas es que ambos son inductivos, es decir, hacen inferencia. Sin embargo, mientras que creo que los algoritmos se mantienen en un plano de conocimiento, las metáforas combinan diferentes planos y eso es lo que nos permite hacer descubrimientos científicos, generar chistes, sí, o el humor, o bien generar propuestas artísticas, frente a los algoritmos que de momento los chistes, hasta donde yo sé, no los acaban de comprender muy bien. Muchas gracias, Javier, nuevamente por aceptar nuestra invitación. Para nosotros ha sido una charla, un diálogo muy enriquecedor. Estoy seguro que para nuestra audiencia también. Y a vosotros, pues muchas gracias por seguirnos y os recordamos de seguir apoyando este proyecto, dándole like a este vídeo, compartiéndolo en vuestras redes sociales, enviándolo a vuestros contactos y haciéndonos llegar vuestros comentarios. Un saludo y hasta la próxima.